Dice la Escritura, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Este es el principio para la libertad, ser vencedor sobre el pecado, o sea, que el pecado no domina al hombre y que nada domine al hombre, sino que el amor de Dios sea todo lo que llene su corazón y sea todo lo que rija su vida, porque si la vida la rige un pecado, una forma de pensar, una forma de vivir, si la vida la rigen las cosas de la tierra, la atracción por las cosas de este mundo, entonces la vida es esclava del pecado, porque la verdadera libertad es la libertad que Cristo da del pecado. Esa es la verdadera libertad, no de un gobierno, ni de otra cosa a los cuales los hombres llaman esclavitud, sino que verdadera esclavitud es ser esclavo del pecado. Por eso dice el Señor que el que es esclavo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Cuando él decía que si permanecieran en su palabra y que si fueran libertados por el Hijo serían verdaderamente libres, y le preguntaban que cómo iban a ser libres si nunca habían sido esclavos de nadie. El Señor así les dijo, que el que practique el pecado, esclavo es del pecado. Pero hay mucha esclavitud a la cual el hombre se somete, y la esclavitud tiene que ver con todo aquello que domina el cuerpo del hombre, para hacerlo hacer las cosas que son para el cuerpo y para hacerlo vivir para la carne, porque dice que nosotros vivimos por el Espíritu. Vivimos no por el cuerpo, sino que vivimos por la edificación del Espíritu, y que somos deudores no a la carne, como para vivir conforme a la carne, sino que somos deudores al Espíritu, somos deudores a nuestro hombre espiritual, porque le debemos toda la vida que hemos perdido, porque le debemos edificación, porque le debemos tiempo, porque le debemos santificación, en una entrega completa al Señor, para que nuestro espíritu sea corregido cada vez más, sea santificado, sea purificado y sea moldeado cada vez más a la imagen de Jesucristo. Pero el que vive para la carne, este pierde la edificación del Espíritu, porque el vivir para la carne, dice la Escritura, que es muerte. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y cuando alguno es esclavizado por algo que es para la carne, forma de vivir, alimentación, forma de andar, forma de entretenerse o demás, este es esclavo de las obras de la carne y es esclavo del pecado. Por eso dice que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si alguno es esclavo de una vida buena, cómoda de vivir, este es esclavo de las obras del cuerpo, es esclavo de su propio cuerpo, no es esclavo de Cristo. O se es esclavo del cuerpo, o se es esclavo de la justicia, o se es esclavo del pecado, o se es esclavo de la justicia. Y aunque muchas cosas no sean pecado, sin embargo dice la Escritura que todo me es lícito, pero no todo conviene, que todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Esto es para el creyente espiritual. Me es lícito comer, me es lícito beber, me es lícito dormir, me es lícito una u otra cosa, pero sin embargo dice que no me dejaré dominar de ninguna cosa, porque si alguna de estas cosas dominan al hombre, entonces el hombre no es libre para el completo y total servicio a Jesucristo. El hombre entonces no es libre para hacer las obras de Dios en completa integridad y en toda su profundidad. Por eso es que la falta de libertad por hacer las órdenes de Dios, por ejecutar las órdenes de Dios, tiene que ver con la esclavitud que el hombre tiene a las cosas del cuerpo. Las cosas del cuerpo que esclavizan al hombre no le permiten libertad para vivir para Dios completamente y para obedecerle en todas las cosas. Por eso es que o se es esclavo de Cristo o se es esclavo del pecado, como dice la Escritura, que cuando éramos esclavos del pecado éramos libres
acerca de la justicia. Pero sin embargo, ahora que somos libres del pecado, somos siervos de la justicia. Y esto habla del pecado como pecado, pero sin embargo también se refiere al cuerpo, a todo aquello que domina el cuerpo, porque es necesario el vestir, es necesario el comer por la necesidad del cuerpo que está sujeto todavía a las leyes terrenales, porque vive el hombre en un cuerpo terrenal, en un cuerpo que tiene necesidades. Pero cuando el hombre se excede más de lo básico, entonces esclaviza su ser espiritual a la necesidad del cuerpo y no puede obedecer completamente a las órdenes de Dios. Las órdenes de Dios siempre van buscando la profundidad de todas las cosas, como cuando el Señor le dijo a Ezequiel que se adentrara en el río y entrara mucho más adentro todavía, y el río todavía le daba a Ezequiel por las rodillas, después por los lomos, luego lo cubría completo, porque así es la orden de Dios. La orden de Dios va profundizando cada vez más, y cada vez más el Señor va dando órdenes mayores, pero cuando el hombre se somete a estas órdenes y lo obedece, de lo contrario no puede recibir mayores órdenes, porque lo primero no lo ha cumplido, porque el que en lo poco es injusto, en lo más también será injusto, pero el que en lo poco es fiel, también en lo más será fiel, y Dios va probando al hombre desde menos hasta más. Y así también dice la Escritura que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero habla de una obediencia y de una santificación y de una perfección que va desde el principio hasta el final en un estado de crecimiento, porque así es la senda de justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto y las órdenes de Dios van profundizando. Pero si el hombre se esclaviza a las cosas del cuerpo, si el hombre se esclaviza a las cosas de la carne, a las cosas básicas del comer, del beber, del dormir, del trabajar, de las relaciones sociales, del hecho matrimonial, de la vida familiar, si el hombre se esclaviza a todas las cosas del cuerpo, al descanso, a la distracción y a todas estas cosas que en una medida son necesarias, aunque no todas, sino que son necesarias, pero si se esclaviza más de lo básico, no podrá obedecer profundamente a las órdenes de Dios y no podrá nadar en la obediencia perfecta de las órdenes de Dios, porque dice que cuando nuestra obediencia sea perfecta, entonces es que podremos nosotros llevar todas las cosas sujetas a Cristo. Podemos entonces llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando la obediencia es perfecta, es que el hombre ha sido libertado de las cosas que esclavizan su cuerpo. Así muchos predican y muchos pastorean y muchos son líderes evangelísticos, líderes eclesiásticos, son profetas, son llamados profetas, o son pastores o llamados pastores, evangelistas o llamados evangelistas o llamados apóstoles, y sin embargo, queriendo darle libertad a los demás a través de las palabras, dice que ellos mismos son esclavos de corrupción, porque así es que dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así, el que es vencido por el dinero, porque la mayoría por amor al dinero es que hacen las cosas, pero no lo confiesan abiertamente, porque serían desechados. No lo confiesan abiertamente, sino encubiertamente, porque esa es la astucia del enemigo, que va con astucia, no abiertamente declarando lo que se lleva dentro, no abiertamente declarando lo que se va buscando. Y ninguno va a decir que proviene de las tinieblas, ninguno va a decir que va a buscar el dinero que tienen los oyentes, ninguno va a decir que va a buscar honra de los hombres que lo escuchan, ninguno va a decir que él lo que quiere es aplauso, ninguno va a decir eso, porque enseguida sería desechado, pero en sus corazones eso tienen. Y cuando el hombre es esclavo del dinero, es hecho esclavo de eso, es hecho esclavo del pecado, es hecho esclavo de las tinieblas, es hecho esclavo de Satanás. Y si alguno va buscando ganancias monetarias a predicar, si alguno pastorea por la honra de los hombres, si alguno pastorea o va a evangelizar o va a una campaña o va a una otra actividad para enseñar a las masas, para enseñar a los creyentes, por alguna de estas cosas, por interés de dinero, por reconocimiento, por interés social, por interés de buscar una posición entre los hombres, este será esclavo del pecado, y lo que habla, lo habla en contra del mismo, porque no lo puede cumplir, porque promete libertad, porque
le dice a los demás que Dios les va a dar ciudades, le dice a los demás que Dios los va a bendecir, le dice a los demás que Dios los va a salvar, le dice a los demás que Dios va a hacer una u otra cosa, pero sin embargo, prometiendo libertad, él es esclavo del que lo venció, porque es esclavo de corrupción, porque el dinero es corrupción, y el amor por el poder, el amor por obtener honra de los hombres, el amor por tener una posición en la iglesia, el amor por ser reconocido, es corrupción, y por eso dice que les prometen libertad, pero sin embargo son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La honra del hombre está en vencer todo aquello que proviene de las tinieblas. Cristo venció todo, porque toda tentación le fue presentada y venció con las cosas celestiales, porque vino con lo del cielo, no con un interés terrenal, sino con el interés del cielo. Y cuando Satanás le propuso que comiera pan, cuando estaba en ayuno, el Señor le dijo que no solo de pan viviera el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás le propuso que se echara del pináculo del templo hacia abajo, porque escrito está que a sus ángeles del Dios mandará cerca de ti, y para que te guarden en tus caminos, no tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor le dijo que no tentarás al Señor tu Dios, y le ofreció todos los reinos del mundo, llevándolo a un monte alto, diciéndole que si se postraba delante de él serían todos suyos, porque a él le fueron entregados, y al que él quisiera se lo daba. Y el Señor le dijo que a tu Dios adorarás y solo a él servirás. ¿Qué quiere decir? Le ofreció lo que el cuerpo necesitaba, pero él no era esclavo de las cosas del cuerpo, sino que él era esclavo de las cosas celestiales. Vino a servir y no a ser servido, y por eso es que no pudo ser vencido. Fue tentado, pero venció. Y fue tentado, pero venció con el deseo del cielo, no con el deseo de las cosas de la tierra. Le ofreció honra, porque el hecho de que se lanzara del pináculo del templo hacia abajo era sentirse honrado por Dios, que Dios lo guardaba en todo lado. Así los hombres buscan sentirse honrados, así los hombres buscan reconocimiento para sentirse bien. Pero sin embargo, el Señor le dijo que esa no era la palabra de Dios, porque eso sería tentar a Dios, de modo que no le aceptó ninguna de estas cosas, porque esto es corrupción. Buscar honra, buscar sentirse que se es guardado por Dios, porque se agrada mucho a Dios. Esto es amarse a sí mismo, y es estimarse a sí mismo, estimar su vida preciosa para consigo mismo, como si fuera el hombre algo muy escogido, como si fuera el hombre algo que tiene mucho valor y mucha honra, y que tiene muchas cualidades, como si el Señor hubiera escogido a algún hombre por cualidades, cuando el Señor no escogió a nadie por cualidades, sino que el Señor fue a salvar a lo que se había perdido. Y cuando algo que estaba perdido es salvo por el Señor y se cree que tiene mucho, este ya queda perdido, porque todavía es esclavo de la corrupción, todavía es esclavo del pecado, todavía es esclavo de la iniquidad. Y cuando alguno intenta poseer las cosas de este mundo, todo lo que ve en la tierra, todo lo moderno, la buena tecnología, todas las buenas adquisiciones que Satanás le ofrece al hombre en el mundo, este es esclavo de la vida cómoda, este es esclavo de la vida fácil, de la vida temporal y terrenal, que acomoda al cuerpo y que lleva al hombre a una negligencia, a una vida insensata, a una vida encaminada a las cosas vanas y a una vida encaminada a la simpleza, porque esto es simpleza. Y esto Satanás se lo ofreció al Señor, todos los reinos de la tierra, pero él no vino con nada de eso en el corazón, sino que vino a dar un reino de gloria, vino a salvar al hombre del infierno, de la muerte eterna, para darle un reino de gloria, para hacerlo vivir en su reino eternamente y para siempre, en un reino donde no mora la injusticia, porque dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, de modo que Satanás ofreció todo esto a Cristo, y todo esto, estas cosas fundamentales de manera general, él se lo ofrece al hombre, pero cuando el hombre encamina su vida y sus ojos están puestos en este tipo de cosas, no puede obedecer a Dios. Pero Cristo obedeció a Dios en todo y no se dejó tentar por nada, porque su mirada estaba puesta en lo del cielo, y su mirada estaba puesta en la salvación, en la edificación, en el rescate del hombre, porque sabía lo que Dios
había hecho en el hombre y para qué Dios hizo al hombre y para qué Dios lo envió. Pero cuando el hombre está perdido del conocimiento de lo que Dios ha hecho, de cuál es el objetivo de Dios, de cuál es el verdadero propósito de Dios, está distante de la verdadera voluntad de Dios, está distante del plan de Dios para con él mismo y para con el hombre. Se hace esclavo de todo lo que el diablo le ofrece, se hace esclavo del dinero, se hace esclavo del deseo de honra, se hace esclavo de la ambición de poder, se hace esclavo de la vanagloria, se hace esclavo de la simpleza, esclavo del entretenimiento, de las distracciones, de las comodidades, y se deja tentar por todo y es atraído por todo, es atraído por las cosas terrenales, es atraído por la honra de los hombres y es esclavo de corrupción, y no puede enseñar justicia porque él mismo no la practica. Y por eso es que dice así, que les prometen libertad, pero sin embargo son ellos mismos esclavos de corrupción. Pero ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Está diciendo que primeramente el hombre sea libre él, para que entonces pueda libertar a otro. Que primeramente el hombre se encargue en su salvación, para que entonces pueda salvar a otro. Que primeramente el hombre se revise y que el hombre vive en una vida completamente íntegra, completamente entregada al Señor, libre de todas estas vanidades, libre de todas estas simplezas, libre de toda esta esclavitud, para que entonces con toda libertad pueda enseñar libertad y pueda entonces enseñar la profundidad de las órdenes de Dios y la profundidad del corazón de Dios, el cual enseña verdaderamente a un hombre que es libre, porque el corazón de Dios y sus profundidades le son dados a conocer a aquellos que son libres de las injusticias, aquellos que son libres de la impiedad, aquellos que son libres del pecado. Si alguno no puede dejar de mentir, es esclavo de la mentira. Si alguno no puede dejar de comer un tipo de comida, es esclavo de esto. Si alguno no puede dejar de sujetarse de las cosas terrenales, como dinero, como comodidades, como personas que lo sustenten o personas que lo ayuden, si alguno se sostiene de títulos terrenales, se sujeta de cosas que los hombres dan como honra y prestigio, es esclavo de estas cosas y no puede estar sujeto de Cristo. Y por eso también muchos ministerios no pueden sujetarse de Jesucristo, porque están sujetos a sus concilios, están sujetos a un nombre, están sujetos a una denominación, están sujetos a una ley terrenal, están sujetos a una ley instituida por el hombre que él mismo se la ha estudiado, la ha sacado a su manera propia de las Escrituras, y están sujetos a todo ello y son esclavos de estas cosas. No son libres para servir verdaderamente a Cristo, no son libres para buscar a Dios y obedecer a Dios en todo lo que Dios les mande, porque son esclavos de todas estas cosas, y todo aquello que domina al hombre lo hace esclavo, y Satanás llega incluso a esclavizar al hombre en cosas en que el hombre no se imagina, pero es esclavo de esas cosas porque no lo entiende, porque sus ojos están cegados para no ver, porque cuando él esclaviza a alguien es para llevar sobre el infierno a través de esa esclavitud. El Señor vino a ser un hombre libre del pecado y libre de todas las dependencias. Si alguno depende de cuentas bancarias, si alguno depende de trabajo secular, si alguno depende de hombre para hacer una u otra acción, de familia, de sociedad, si alguno depende de un país, si alguno depende aún de documentos para moverse y hacer las cosas, si alguno depende de estas cosas, es esclavo de estas cosas. Ahora, si estas cosas o alguna de estas cosas son necesarias, Dios las provee por la necesidad de ellas, cuando verdaderamente el hombre ha entregado todo para servir al Señor. Pero no quiere decir que el hombre se esclavice a estas cosas, porque es esclavo de la justicia, y lo que Dios da, lo da entonces por necesidad, no por esclavitud. Pero muchos se sujetan a esto y son esclavos a esto y no pueden vivir como el Señor mandó a su pueblo vivir en el desierto, porque este es el mensaje de que Dios haya
atravesado a su pueblo de Israel por el desierto durante 40 años antes de entrarlos a la tierra prometida. No iba a ser 40 años, sino que fue 40 años por la desobediencia de ellos cuando Dios les envió a explorar la tierra para poseerla, y ellos vinieron diciendo que allí habían gigantes y demás, y que no podían y que no iban a poder vencerlos a ellos, y que Dios los había entregado en manos del enemigo. Pero sin embargo, Dios los atravesó por el desierto, aunque no iban a ser 40 años, pero era necesario el desierto antes de entrar en la tierra prometida. No fueran 40 años el tiempo que fuera, pero era necesario el desierto antes de entrar en la tierra prometida. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de entrar a la santa ciudad del cielo, antes de entrar a la patria celestial, antes de entrar a la santa ciudad de Dios, antes de entrar a la vida eterna, antes de entrar al lugar de Dios, a que Dios ha preparado para su esposa, para su verdadera esposa, para aquella que lo ama, que es un lugar con Él en el cielo, en su reino eternamente, antes de entrar a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, el hombre deberá de atravesar por el desierto. ¿Pero qué es el desierto? El desierto es un lugar donde no hay absolutamente nada y donde el hombre no depende de nada de la tierra, porque en el desierto ni hay agua, ni hay alimento, ni hay siembra para tomar alimentos de una u otra siembra por un campo en que se atraviese o demás. En el desierto escasamente y ni siquiera lluvia hay. En el desierto no hay comodidades, en el desierto no hay casas, en el desierto no hay transporte, en el desierto no hay cuentas de banco, en el desierto no hay trabajo secular para hacer, en el desierto no hay hombre que puedan honrar al hombre, en el desierto no hay dinero, en el desierto no hay nada de esto, sino que el desierto, ya lo dice su nombre, es un lugar desierto. Desierto es que nada hay, y el que va al desierto es porque va a depender completa y total y absolutamente de Dios, porque su vida está totalmente fundamentada en el Señor, en Cristo, que es la roca, porque Él es la roca, y así dice el Señor: sobre Él, sobre esa roca, Él edifica su iglesia. ¿Qué quiere decir? Que su verdadera iglesia, su verdadera esposa, depende en todo, absolutamente de Él, en todo, económicamente, físicamente, espiritualmente, socialmente, de todo punto de vista, depende absolutamente de Él. Y este es el desierto por el cual el Señor hace pasar a su pueblo para entrar a la tierra prometida. Es necesario el desierto para que el hombre sea transformado a la imagen de Jesucristo, no dependiendo absolutamente de nada, ni siendo esclavo absolutamente de nada. Y por eso es que el Señor le daba al pueblo alimento en el desierto y le hizo comer maná del cielo durante 40 años, le daba agua de la roca y hacía salir agua de las rocas como de manantiales, y todo se lo daba en el desierto, y en el desierto los sustentaba, en el desierto los cubría del sol, en el desierto los guiaba con columna de nube para guardarlos del sol y con columna de fuego de noche para alumbrarlos. En el desierto y en la oscuridad de la noche del desierto los alumbraba y los guardaba de todo mal, los guardaba del frío, los abrigaba. En el desierto les daba gozo, en el desierto les daba alegría, en el desierto los hacía regocijarse en la salvación de Dios y en la presencia del Señor, porque el desierto es necesario para hacer que el hombre dependa única y exclusivamente de Dios, y el hombre no esté sujeto a nada, y el hombre no sea esclavo de ninguna de las cosas de las cuales los hombres dependen en la tierra, porque el que es esclavo de estas cosas es esclavo de Satanás, porque el mundo fue entregado al diablo a causa del pecado del hombre, y por cuanto fue entregado al diablo, los que dependen de las cosas del mundo le pertenecen de una u otra manera, y así muchos diciendo servir a Dios, le sirven a Dios, pero con esclavitud en sus vidas, con esclavitud en sus corazones, porque son esclavos de las cosas de la tierra. Pero el Señor va haciendo que el hombre se vaya despojando cada vez más de todas estas cosas, porque no de un momento a otro ya es que el hombre alcanza esta perfección, sino que poco a poco, así como dice que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Así que Dios le va haciendo despojarse al hombre de todas las dependencias, y ya le va haciendo despojarse al hombre de todas aquellas cosas que lo esclavizan, porque aún cuando el hombre necesita del hombre para un consuelo, el hombre es esclavo del hombre, porque el consuelo verdadero viene del cielo, aún en la soledad, aún donde no hay familia que consuele, aún donde
donde no hay nadie que pueda consolar, donde no hay nadie que pueda dar una verdadera palabra que alimente la esperanza de la vida eterna, no que apacigüe el corazón lleno de vanidades y lleno de deseos vanos que hacen que el hombre tenga su mirada puesta en las cosas de la tierra y por eso está triste, porque hay tristeza, dice la Escritura, que produce muerte, pero sin embargo hay tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Pero hablando del consuelo, si el hombre depende del consuelo del hombre, porque depende de familia, depende de hermanos, en la fe o igual en la sangre, depende de personas, depende de cónyuge, depende de otros, para que pueda entonces recibir Dios la oración, incluso si depende de otros, para que Dios reciba la oración, para que Dios haga en su vida algo, este es dependiente de los hombres, pero el que atraviesa verdaderamente por el desierto se independiza del hombre y se independiza de todo lo de la tierra para depender completa y totalmente de Dios, así como Dios sostiene la tierra sobre la nada. Así Dios sostiene al hombre que verdaderamente cree en Él y al hombre que verdaderamente busca lo eterno y que se deleita en Él y que se regocija en Él. Si alguno depende de música, de un ambiente, de ciudad, de personas cercas, para sentirse alegre, para sentirse feliz, este es dependiente de las cosas de la tierra. Este no puede vivir en el desierto. Este no puede ser transformado a la imagen de Dios. Este no puede ser transformado a la imagen del que lo formó y del que lo creó y del que lo vino a salvar, porque así Dios forma al hombre, haciendo que el hombre se independice de todas estas cosas, y por eso es que si alguno es esclavo de las cosas de la tierra, de las cosas del mundo y de los hombres en muchas áreas de la vida, es hecho esclavo de estas cosas, y por eso es que el Señor atraviesa a su pueblo verdadero, a su esposa verdadera por el desierto, porque así como atravesó el pueblo de Israel, atraviesa también ahora al Israel espiritual, que es el Israel en espíritu y en verdad, que es el Israel que imita las obras de Abraham y es hijo de Abraham por la fe. Ese es el Israel que cree en Cristo y que obedece a todas las órdenes y guianzas del Espíritu Santo. A este Dios lo atraviesa por un desierto espiritual. Desierto no quiere decir cosas malas, sino una dependencia completa y total de Dios en todas las cosas de la vida, donde el hombre puede desprenderse completa y totalmente de todo. El hombre puede obedecer incluso a ayunos profundos en la presencia del Señor. El hombre puede incluso soportar en amor, en gozo, soledades, excluidos de la presencia y de la compañía de los hombres, pero nunca de la verdadera presencia del Señor, porque muchos dicen tener la presencia del Señor, pero allí donde está la multitud, allí donde está la alegría, allí donde está la felicidad, allí del cuerpo, allí donde están las cosas que él busca y desea, así cualquiera dice sentir la presencia del Señor, pero no, en una soledad, como cuando Elías caminó por el desierto durante 40 días y 40 noches y llegó a una cueva solo. Esto es verdadera presencia del Señor, porque no dependía absolutamente de nada, sino que dependía única y exclusivamente de Dios. Y este Elías está llamado a ser el Elías del final, porque la iglesia del Señor está llamada a hacer las obras que hizo Elías, en aquel momento Elías Tisbita, y en Elías que vino también asimismo el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que estaba en Elías, a que vino en Juan, el cual habitaba en el desierto y el que continuamente estaba en el desierto y no dependía del alimento común y natural que los hombres comían, porque esto habla de una alimentación espiritual, sino que comía lo que no comía nadie y comía totalmente diferente. No dependía de las obras de los hombres, sino que vivía en las obras exclusivas que Dios le mandaba y eran distintas al resto de las obras que hacían los demás, que decía ser pueblo de Dios, y por eso su vestimenta era distinta y era de pelo de camello, y esto es lo que simboliza que su vestimenta fuera distinta, y esto es lo que simboliza que su alimentación fuera distinta, y esto es lo que simboliza que habitar en el desierto. Esto es lo que simboliza, se simboliza el que depende, que sus obras dependen de las que Dios directamente le ordena y no las que copia de los demás.
simboliza que su alimentación espiritual depende de su relación única y exclusiva con el Señor, en una intimidad con el Señor, y no depende de estudios, ni depende de lo que viene de una denominación, ni de una doctrina, ni de otra, sino que directamente del cielo lo recibe todo, y simboliza este desierto que no es esclavo de nada de la tierra, sino que depende exclusivamente de Dios en todas las cosas, desde el gozo hasta todo lo demás. Y este es el desierto que Dios hace atravesar al pueblo para entonces que verdaderamente esté sustentado sobre Cristo, la roca de los siglos, para que verdaderamente sea transformado conforme a la imagen de Dios. Este es el símbolo del desierto, pero lo opuesto a esto es la esclavitud a todo aquello a lo cual el hombre se acostumbra. El acostumbrarse a estas cosas, el acostumbrarse a la necesidad, a lo que suple la necesidad del cuerpo, el acostumbrarse a la multitud, el acostumbrarse a la compañía, el acostumbrarse al gozo en una u otra circunstancia, en una u otra situación que hace que se emocione el hombre y reciba un cierto gozo y lo mezcle con el gozo de Dios, o lo confunda con el hombre de Dios, con el gozo de Dios, el acostumbrarse a todas estas cosas, el acostumbrarse al dinero, a la dependencia económica, el acostumbrarse a todo esto es esclavitud, y nada de esto puede formar a Dios en el hombre. Y si no se forma a Dios en el creyente, no podrá habitar la santa ciudad de Jerusalén, la celestial, porque allí solamente entran los perfeccionados en espíritu. Allí solamente entran los que son hechos conforme a la imagen de Dios. Allí solamente entran todos aquellos que se hicieron independientes de todas esas cosas y se hicieron dependientes única y completa y exclusiva y absolutamente de Dios en todo, dejando todo lo demás a un lado y desprendiéndose de la base, quitando de debajo de ellos la base de todo lo demás, que es base falsa, que es una base que emociona, que es una base la cual es un espejismo, pero que se desmorona, porque la base verdadera es Cristo. Esta es la roca sobre la cual se edifica la verdadera casa espiritual. El que no esté fundado sobre esta casa, está fundado sobre una denominación, sobre un concilio, sobre una forma de vivir, sobre una forma de alimento, sobre una forma de dependencia económica, sobre una forma de pensar, sobre una forma de vivir, sobre un tipo de gozo, sobre dinero, sobre honra de hombre y sobre demás. Este no estará fundado sobre la roca que es Jesucristo. Este es esclavo de todo aquello de lo que depende, porque mucha esclavitud tiene el hombre, pero no lo entiende. Pero para que el hombre verdaderamente tenga toda libertad a la cual Dios nos ha llamado, porque a libertad nos ha llamado el Señor, pero esta es la libertad, no libertinaje, no hacer lo que le place bien al hombre, lo que el hombre entiende que es lo correcto que debe de hacer o lo que no debe de hacer. Esto no es libertad, esto es libertinaje, pero la libertad de la cual nos ha llamado Cristo es esta libertad de ser libre de todas estas dependencias para depender única y exclusivamente de Dios en su única y exclusiva orden y en sus órdenes más profundas, en una perfección de la obediencia. Esta es verdadera libertad, pero el que no tiene esta libertad y habla del Señor, dice que promete libertad, pero es esclavo de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. A libertad nos ha llamado Dios, la libertad de todo lo terrenal, la libertad del hombre, la libertad de todas las cosas que rodean al hombre, para entonces única y exclusivamente depender de Dios, para que así se forme Dios en el hombre. Y la santa ciudad de Jerusalén, la cual es el mismo corazón de Dios, acogerá a aquellos que fueron transformados a su imagen, perfeccionados a su imagen, porque dependieron única y exclusivamente de Él, de Dios, y ahora pueden entonces habitar en la eternidad, en ella, con el Señor. Porque en la tierra, mientras estaban en el cuerpo, habitaron dependiendo única y exclusivamente del Señor, dependiendo solamente de las órdenes y de todo lo de Dios, y así entonces formaron sus espíritus, y como vivieron así en la tierra, estos sembraron y esto ahora recogerán, porque esto será lo que acontezca en la eternidad, que el hombre recogerá todo aquello que sembró. Si sembró dependencia recogerá, y será esclavo y no podrá habitar la ciudad de la libertad. La libertad es la libertad de la cual Cristo nos ha llamado. Libertad de todas aquellas cosas de las cuales el hombre es dependiente, para ser ahora entonces siervos de Cristo, para ser libres, para hacer la voluntad de Dios, porque estas esclavitudes encadenan al hombre y lo llevan a muchos pecados
que el hombre no entiende. Y no le dan el verdadero gozo, ni le dan la verdadera vida espiritual que Dios vino a dar al hombre, ni le dan la verdadera libertad del pecado, sino que le dan esclavitud. Los que entienden esto van a la libertad en Jesucristo y no buscan nada del hombre, no buscan nada de la tierra, buscan hacerse libres de todas estas dependencias para ahora ser siervos de la justicia, porque creen en el Señor, y allí se manifiesta y se confirma la verdadera fe del hombre. El que cree verdaderamente en Dios actúa de esta forma en la verdadera libertad, y esto se manifiesta en la vida que se lleva, porque así se manifiesta la fe, así se expresa y así se le demuestra a Dios, y así se forma a Dios en los que verdaderamente viven en esta libertad. Gloria a Dios.